Bienvenidos a Contraportada, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública de México para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la contraportada. Hoy me da mucho gusto recibir en este estudio a Francisco Martín Moreno, quien es autor de libros muy conocidos, muy famosos sobre la historia de México, pero hoy particularmente nos acompaña por su más reciente obra, Arrebatos Carnales, la segunda parte, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México, de Editorial Planeta. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Alfonso. Estoy encantado de que me permitas conversar contigo y con tu enorme audiencia. Me da mucho gusto. Es una gran satisfacción para mí. Francisco, esta obra tuya es la continuación de un libro que ha tenido un récord de ventas extraordinario, Sí. que fue la primera edición de estas Pasiones Carnales, que ahora llevas a una siguiente edición. Déjame presentar a nuestro auditorio cuál es este libro, naturalmente su antecedente, y pues no requieres de mayor presentación, pero pues conocer más datos de tu propia Encantado, biografía. claro que sí. Vamos por favor a la semblanza de nuestro invitado. Hoy recibimos en Contraportada al periodista, historiador y novelista Francisco Martín Moreno. Nacido en la Ciudad de México en 1946, Martín Moreno es licenciado y doctor en Derecho por la Academia Mexicana de Derecho. Con una nutrida trayectoria como articulista y ensayista, especialmente en temas políticos, Martín Moreno ha sido colaborador de diarios como Novedades, Excelsior y El País, así como de revistas como Milenio y Cambio. La gran especialidad de Francisco Martín Moreno es la novela histórica. Sus obras escritas en este género son fruto de profundas investigaciones que incluyen algunos episodios de ficción. Martín Moreno ha recibido numerosos premios y distinciones. En España fue galardonado con el Laurel de Oro a la excelencia literaria y en México con el Premio Nacional de Periodismo en 5 ocasiones. Martín Moreno es autor de más de una docena de libros. Entre los más recientes se encuentran Las grandes traiciones de México, México secreto, México mutilado, La raza maldita, México ante Dios y México acribillado. El sello Editorial Planeta tiene para nosotros la obra más reciente de Francisco Martín Moreno, Arrebatos Carnales, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México. En esta trilogía, cuya segunda parte ha sido recientemente publicada, Martín Moreno narra los aspectos de la vida pública y privada de importantes personajes de nuestra historia, como Porfirio Díaz, Maximiliano y Carlota, Francisco Villa, Sor Juana Inés de la Cruz, Diego Rivera y Lázaro Cárdenas del Río. La obra revela el lado más humano de estas y otras figuras de la historia nacional, con especial énfasis en su vida pasional y erótica. El lector podrá conocer secretos de alcoba de algunos héroes y villanos de nuestro México. Sabrá de los amoríos de Sor Juana Inés de la Cruz con la condesa de Paredes Nava, de las 28 mujeres de Pancho Villa, los 13 hijos de Benito Juárez, los 6 de José María Morelos o los 3 del cura Hidalgo. Se adentrará también en la bisexualidad de Maximiliano de Habsburgo, quien en plena luna de miel protagonizó una orgía con 3 esclavos africanos en las Islas Madeira, o en el embarazo de Carlota, producto de la relación con uno de sus guardaespaldas, que la obligó a salir de México aparentando que había enloquecido. Arrebatos Carnales, las pasiones que consumieron a los protagonistas de la historia de México, de Editorial Planeta, es un libro provocador que busca revelar la condición humana de los personajes de nuestra historia, así como la inevitable rendición ante las pasiones que los consumieron. Para hablar sobre esta obra, le damos una calurosa bienvenida en nuestro estudio a Francisco Martín Moreno. Pues Francisco, esta obra naturalmente es provocadora. El escribir sobre la vida erótica de personajes tan importantes en la historia de México, creo que no admite otro calificativo más que esto. Es una provocación a explorar esta otra parte de la cual además en nuestra cultura no somos muy dados a tocarla. Pareciera que son héroes absolutamente de bronce, que no hacen más que grandes obras al país, pero no tiene esta otra dimensión humana, que además a veces también refleja sus arrebatos, sus excesos. Estoy verdaderamente harto, Alfonso, harto de los mojigatos y de los hipócritas que escribieron la historia de este país. Por eso es que me decidí a escribir esta trilogía erótica mexicana. La primera edición fue Las sábanas rojas, ahora son Las sábanas blancas, y en noviembre del año que entra saldrán Las sábanas verdes. Una trilogía completa, descarnada y clara, evidente, cínica, picaresca,
triunfalista y erótica. Entonces creo que es espantoso encontrarte que la gente piense que, bueno, que los grandes personajes, como tú bien lo decías, son héroes de bronce, que subieron en un pedestal como héroes de mármol blanco, sin debilidades carnales, sin apetitos, sin antojos, sin deseos. Me parece que toda aquella persona que en su vida no ha disfrutado el inmensísimo placer de un arrebato carnal, se le ha ido la vida en blanco. Pobre de aquel que no ha disfrutado un arrebato carnal en algún momento de su existencia. Entonces por eso dije, y estos, partiendo de este supuesto erótico, dije, bueno, ¿y los grandes personajes de la historia de México nunca tuvieron arrebatos carnales? Por eso es que me puse a indagar y a investigar los arrebatos carnales de los principales protagonistas de la historia de México, porque la historia, como nos las enseñaron a ti y a mí en la escuela, es muy aburrida. Son héroes de cera, sin sentimientos, descafeinados, absolutamente apáticos, aburridos. Y por eso es que la historia en nuestro país no tiene ninguna resonancia y los alumnos se aburren, porque no tiene ningún sentimiento. Y creo que la historia, antes que otra cosa, es emoción. Y esa emoción hay que transmitirla a través de lo que tú quieras. Emoción militar, emoción diplomática, emoción erótica, emoción política, emoción económica, emoción financiera, pero todo es emoción. Y yo lo que quise es rescatar a estos personajes de la historia y ver, una vez conocida su trayectoria política, militar, intelectual, diplomática, ver cuál había sido su realización carnal, amorosa, romántica, erótica. Y entonces fue que empecé a encontrar a estos personajes que dije de una manera muy cínica, perversa, incendiaria y provocativa, la presento y al público le gustó, porque el público sabe que nos mintieron. Somos finalmente, Alfonso, somos los mexicanos lo que recordamos. Sí, claro, no nos queda más que ese espacio de la memoria que muchas veces la hemos vivido incompleta, digámoslo, mutilada. Sí. Pero bueno, tú con esta obra sí nos haces ver esta otra lado de la moneda, ¿no? Pero si somos lo que recordamos y no recordamos nada, porque en la escuela nos dijeron puras mentiras o verdades a medias o mentiras completas, entonces ¿qué sucede? Que no recordamos nada. Y si no recordamos nada, la historia se repite. Y lo peor que nos puede pasar es entrar a ese círculo infernal en donde la historia se repite. Yo creo que por eso es importante escribir la historia con emoción, con pasión, con arrebatos, ¿no? Con cinismo, con descaro, con picardía. Así es como hay que escribir la historia. Y entonces la gente lo atrapa. En mi primer libro de Los arrebatos carnales, se vendieron al día de hoy, en menos de un año, 160,000 ejemplares. Qué maravilla. Desde que se habla que en México no se lee, ¿no? No se lee. Ahí está la muestra. Este libro, Los arrebatos carnales 2, que es la segunda parte de la saga, hicimos 100,000 ejemplares de la primera edición. Esto te habla de que la gente sabe que nos mintieron y quiere conocer otro lado de la historia. No quiere decir que yo sea poseedor de la verdad, porque ni lo pretendo ni lo seré nunca. No creo en la verdad absoluta, pero sí quiero ir acercando a mi país, que tanto quiero, a la nación, a la sociedad, a una historia distinta. Que salga un tercero y me refute y que diga Martín Moreno es un mentiroso, me encanta. Lo recibo con aplauso porque quiere decir que debe tener argumentos. No se vale decir que soy un mentiroso sin apresurarse a fundar su dicho. Claro. Yo fundo mi dicho en este libro y en cualquier otro porque tengo 20 páginas de bibliografía. Me paso la vida en las hemerotecas, en los archivos y en las hemerotecas. Entonces, ahí vivo. Entonces, el que diga que yo miento, ya me gustó, porque quiero que entonces hagamos un debate intelectual sin insultos ni ofensas. Hablemos en serio. Francisco, vamos a un corte. Estamos en Contraportada. Por favor, opine. Llámenos, mándenos sus correos electrónicos. Llámenos si está en la Ciudad de México al 52 30 30 60 o si está viéndonos en el interior de la República Mexicana al 01 800 00 efecto, o si nos ve en los países en que usted sintoniza nuestra señal, en Estados Unidos, América Latina o el Caribe, a contraportada@efectotv.com. Regresamos después de este corte.
Regresamos a Contraportada, estamos conversando con Francisco Martín Moreno sobre los arrebatos carnales, esta segunda parte de la trilogía sobre la vida de los personajes históricos de México en esta otra dimensión, la erótica, que tú, ¿cuánto valorarías, cómo, después de esta investigación amplia que has hecho, cómo juzgarías que representa, que significa en estos personajes esta otra dimensión, pocas veces explorada en su biografía, en su dimensión, digámoslo, como seres humanos frente a la historia? Es que habría que analizar, por ejemplo, cuando hay una pasión carnal, un arrebato carnal de uno de los protagonistas de la historia de México, no solamente cambia la vida de este personaje, sino cambia por la capacidad directiva, ejecutiva de estos personajes, cambia la historia de México. O sea, en el caso de cualquier persona particular cambia nada más la vida, pero quien dirige y preside un país puede cambiar la historia del país. Un arrebato carnal o la intromisión de una mujer o de un hombre en la vida depende de quién estamos hablando como protagonista de la historia. Por eso es que es tan importante ver esto. En el caso, por ejemplo, veamos el caso de Morelos. Morelos estaba enamorado de Pachita Ortiz, perdidamente enamorado de ella, y un día que él le comenta a pues uno de los muleros con los que viajaba, que está enamorado de ella, este mulero también estaba enamorado de Pachita, y va por ella y se la rapta y se la lleva. Cuando va a buscarla, a pedirle que se case con ella, se entera de que ya se habían robado a Pachita. Y él va a ver entonces a Pachita al hogar donde estaba secuestrada supuestamente, y ella le dice, a mí no me interesa irme contigo, yo me quedo aquí con Matías Carranco. Y se queda con Matías Carranco. Esto es lo que hace que él, fíjate cómo se tuerce la historia, en lugar de que siga como mulero, está la decepción amorosa, ya ves cómo son a veces las mujeres, que se mete en un monasterio, se mete en una escuela y se dedica a ser sacerdote a los 25 años. No empezó Morelos a los 16, sino a los 25 es cuando se mete ahí a refugiarse de este dolor espantoso que tenía por la decepción amorosa. Entonces, claro que después, cuando ya estalla la rebelión, estalla la guerra de independencia, pasa por el pueblo donde está Pachita con Matías Carranco y se encuentra a Matías Carranco y lo desafía a un duelo a machetazos. Nadie se imagina al cura María Morelos y Pavón en un duelo a machetazos y antes habiéndole advertido a todo el ejército insurgente, este es un pleito a muerte por un asunto personal entre el señor Carranco y yo. Está prohibido que nos separen. Esto se va a acabar con la muerte de cualquiera de los dos. Ese es un hombre. Y gana Pachita a machetazos. Y le pone el machete así, Morelos a Matías Carranco y le dice, si te comprometes en este momento a no volver a buscar a Pachita, entonces te perdona la vida. Si no, aquí en este momento te mueres. Y él dice, me voy sin despedirme. Y claro, se va sin despedirse de Pachita y llega Morelos y le dice a Pachita, ahora ya eres mía. Que había sido el sueño de su vida. Ese es un hombre. ¿Por qué tenemos que pensar en un Morelos, que es el gran autor del Constituyente de Apatzingán, el gran militar, el gran diplomático, el gran sacerdote, el gran líder militar, el gran líder social, lleno de pasión, y a la hora de estar con una mujer, sucede que es un sujeto aburrido, descafeinado, escurridizo y apático? No puede ser. Entonces yo dije, tengo que atrapar a Morelos en su contexto erótico. Así lo hice con Porfirio Díaz, así lo hice con Vasconcelos, así lo hice con Diego Rivera, así lo hice con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Por ejemplo, cuéntanos de Lázaro Cárdenas, ¿qué registras? ¿Cómo puedes valorar a Lázaro Cárdenas en este terreno? Mira, Lázaro Cárdenas era un hombre que tenía una gran debilidad por las mujeres, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Ahí sí no puedo diferir, estoy con él. Digo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, Lázaro Cárdenas conoce a Amalia, la que fue su esposa, por el civil, y bueno, los padres se niegan a aceptar que se case con un militar,